El contenido audiovisual que se verá a continuación puede llegar a no ser recomendado para todos los públicos. Este es un trabajo de ficción. Los personajes, lugares, organismos, sucesos, etc. son ficticios. Se recomienda la discreción del usuario. Año 5300, después de Diva. La humanidad ya había globalizado por completo el tratamiento de Deus transmutación. El Homo sapiens sapiens ya se había extinguido por completo. Ahora los renacidos se hacían llamar Neo Homo sapiens Indomitus, un nombre ostentoso para una especie ostentosa y vanidosa como ninguna otra. Llegados a este punto, la humanidad dejó de lado temporalmente la bioingeniería para centrarse en la astrofísica y la mecánica cuántica. Su objetivo ahora era explorar los límites del universo y de la realidad misma. Año 5500, después de Diva. Los científicos más brillantes y experimentados de la humanidad se habían unido para investigar la esencia misma del cosmos. Para esto llevaron a cabo la construcción de un enorme campo de pruebas para experimentar con las fuerzas físicas y poner a prueba diferentes teorías sobre fenómenos hipotéticos que conforman la realidad. Lo llamaron la TCFH, siglas de Theoretical Testing Center for Force and Hypothetical Phenomenon. Por un tiempo estas instalaciones permanecieron sin dar ninguna base científica importante, pero ya saben cómo funciona la ciencia. A veces los más grandes descubrimientos llegan por accidente. Año 5650, después de Diva. Uno de los reactores nucleares de uso experimental colapsó, implosionando y colapsándose a nivel subatómico, creando una especie de singularidad capaz de absorber la luz de manera similar a un agujero negro. Físicamente parecía un simple punto suspendido a un par de centímetros del suelo. Este fascinante fenómeno dejó fascinados a los científicos. Jamás se había visto algo igual. Lamentablemente, esto vino con un precio. El reactor nuclear, al momento de su implosión, se llevó consigo a grandes mentes destacadas en el campo. Esta pérdida era incalculable, pero nada detendría a la humanidad en su afán de escudriñar los misterios del universo y de la realidad misma. Desde ese momento, todos los esfuerzos del TCFH se centraron en investigar aquella singularidad. Con el paso de los años, los científicos descubrieron que se podía ampliar el área de eventos de la singularidad. Esto se hacía usando fuertes electroimanes capaces de estirar levemente el espacio entre las partículas en donde estaba confinado el punto negro. Año 5670, después de Diva. Este fue el año donde se empezó a experimentar con las capacidades que poseía la singularidad. Entre los numerosos experimentos, el que parecía más prometedor en un esfuerzo por entender este fenómeno fue uno llamado el dado infinito. Este experimento consistía en introducir un pequeño dado de titanio a través del punto ampliado por los electroimanes. Se mandaron a hacer un total de 6 dados. Lo que sucedió al introducir el dado por la singularidad fue más que fascinante. Al principio parecía que no había sucedido nada. El dado había traspasado la singularidad como si ésta fuera un simple espejismo o un holograma. Pero lo fascinante empezó cuando se levantó el dado. Los 5 dados restantes habían sido guardados en una bolsa de tela. Al levantar el dado empleado en el experimento, la bolsa con los 5 dados restantes empezaron a calentarse. El científico a cargo del experimento rápidamente vació los dados en la mesa. Al principio parecía que nada había pasado, nada fuera de lo ordinario, hasta que los científicos se percataron de algo que les erizó la piel. Ya no habían 6 dados, en total ahora habían 7, lo cual dejó estupefactos a los científicos. Aparentemente, el dado, al pasar por la singularidad, de alguna forma se había multiplicado. Pero ¿por qué la copia del dado apareció en la bolsa en lugar de salir junto al dado empleado en el experimento? ¿Y por qué la copia se calentaba? Al llevar a cabo un análisis exhaustivo de los dados, se dio una revelación aterradora.
Se empezó pesando, midiendo y comparando visualmente los dados, usando potentes microscopios para hacer una comparación micrométrica. El líder de la investigación, al dar su hipótesis a sus compañeros científicos, recibió risas pensando que se trataba de una broma, pero sus sonrisas desaparecieron al ver un rápido experimento hecho por el líder de la investigación. Se trajeron los dos dados, el que fue expuesto a la singularidad y el dado extra que se calentaba. Luego, literalmente se tiraron los dados, salió 8, 4 en cada uno. Como siempre, un dado se calentaba. Luego se volvieron a tirar los dados una y otra vez hasta dejar en claro que siempre salía un número par. Luego se procedió a tirar un solo dado. Fue aquí donde todo cobró sentido. El resultado que caía en un dado instantáneamente aparecía en el otro. Ya no quedaba ninguna duda al respecto. El dado existía 2 veces al mismo tiempo. La razón por la cual uno de los dos dados se calentaba era por la transferencia de información en forma de energía. Este fue otro descubrimiento sin precedentes que azotó a la comunidad científica y cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. Desde entonces a la singularidad se le apodó como el corazón del cosmos, porque en él estaba la puerta al infinito y la clave para entender la realidad misma. Año 5700 después de Diva. Se habían utilizado las instalaciones de la TCFH para probar los límites de la singularidad. Esta vez habían creado el leptoimán más poderoso hecho por la humanidad. Todo solo para poder ampliar un poco más el tamaño del ahora llamado corazón del cosmos. El plan era que esta vez un humano pudiera echar un vistazo a través de él. El elegido fue un cadete de nombre no registrado. Él entraría con un traje protector al interior de la singularidad para sondearla momentáneamente. ¿Estás listo, cadete?, le dijo su coronel, observándolo desde la sala de control. Siempre he estado listo, respondió el cadete. Dudo mucho que eso sea verdad. El día de hoy podrías convertirte en Dios. Si eso sucede, eso significaría que me volvería su superior, coronel, exclamó el cadete. El coronel se rió. En tus sueños, para eso te hacen falta años de experiencia. El experimento dio inicio y poco a poco, haciendo que la singularidad creciera desde un pequeño punto suspendido en el aire hasta una esfera negra con el tamaño apenas suficiente para un humano. ¿Ya se han abierto las puertas a Neverland, pequeña Alicia?, exclamó el coronel en tono jocoso. Jaja, muy gracioso, señor coronel, pero si me encuentro un conejo allá adentro, me las pagará. Todos en la sala de control soltaron una leve risita. El cadete prosiguió a introducirse cautelosamente adentro de la singularidad. ¿Cómo se encuentra, cadete?, preguntó el coronel por el intercomunicador. No hubo respuesta. Responde, cadete, replicó el coronel. Otra vez no hubo respuesta. ¿Cómo van sus signos vitales?, le preguntó el coronel a los científicos encargados. Sus signos vitales están bien, pero me preocupa su actividad neuronal. Nosotros los Neosapiens Indomitus tenemos enormes capacidades físicas y mentales que superan por mucho a nuestros antepasados extintos, pero hasta nosotros tenemos nuestros límites, respondió el científico. Responde, cadete, gritó el coronel desde el intercomunicador. Pronto se empezó a escuchar una especie de estática y luego una voz. Coronel, ¿me copia?, exclamó el cadete. Cadete, por un momento pensé que lo habíamos perdido, respondió el coronel aliviado. Sí, solo fue un mareo momentáneo, continuó el cadete. Y dime, ¿qué ves?, preguntó el coronel. Es extraño, es como si no hubiera entrado a la singularidad, es como si la estuviera viendo desde frente. El coronel, al escuchar esto, se percató de una presencia cerca de la singularidad. Cadete, no me vas a creer esto, pero ahora mismo estás fuera de la singularidad, así también como dentro. ¿Cómo?, preguntó confundido el cadete. Así es, el cordón umbilical adherido a tu traje todavía está atravesando la singularidad, y sin embargo hay otro tú, con un segundo cordón umbilical cortado enfrente de ella. ¿Te gustaría ir un poco más allá?, sugirió el coronel. ¿Se puede?, preguntó el cadete. Claro, este es apenas el primer nivel. No por nada reconstruimos estas instalaciones.
¿Te gustaría experimentar la siguiente dimensión?, propuso el coronel. Claro, gritó el cadete. El coronel dio la señal y los científicos aumentaron la fuerza del electroimán. Como la otra vez, hubo un momento de silencio, seguido de estática antes de poder volver a comunicarse con el centro de control. ¿Cómo se siente, cadete?, preguntó el coronel. Es increíble. Puedo pasearme a mi voluntad por cada rincón de la base. Es como si hubiera desbloqueado el modo creativo en un videojuego, respondió el cadete. ¿Ah, sí? Entonces comprobémoslo. El coronel sacó un paquete de chicles de su bolsillo. Dime de qué sabor son los chicles que llevo en mi mano. Una mano salió por detrás de él y le quitó los chicles al coronel. Son de fresa, respondió el cadete, quien se había aparecido atrás de ellos. Lo veo y no lo creo, exclamó el coronel. El cadete emanaba cierta aura de calor. Cadete, ¿te gustaría ir a la luna?, preguntó el coronel. Por supuesto, sería un honor. El cadete se desvaneció inmediatamente. No creo que sea seguro hacer esto. No sabemos cómo podría responder su cuerpo ante tal exposición a la influencia de la singularidad, replicó el científico a cargo. Él sabe en lo que se metió. ¿No es así, cadete?, preguntó el coronel. Así es. Por el planeta, por el futuro y por la humanidad, exclamó el cadete a todo pulmón. El científico empezó a aumentar la potencia. La singularidad se hacía más grande y el sonido de la estática se volvía más estridente. Veo los pájaros volar, veo las nubes desde arriba, veo los países convertirse en un tumulto de masa verde a la distancia. Aumenta más la potencia, exclamó el coronel. Veo nuestra luna, puedo sentir su tierra bajo mis pies y el frío del espacio a mi alrededor. Aumenta más la potencia, exigió el coronel. Pero el científico fue interrumpido. Es una orden. Si no lo haces, será considerado como traición y habrá medidas disciplinarias, respondió el coronel sin quitar la mirada de la ventana. El científico aumentó más la potencia. Veo las estrellas, las nebulosas. No solo eso, soy capaz de presenciar su origen y final. El científico estaba más que impresionado con lo que había escuchado por parte del cadete. Eso no solo significa que la singularidad puede hacer que la materia exista en dos lugares a la vez, sino que también puede hacer que la materia exista en cualquier tiempo. Aumenta la potencia al máximo, exigió el coronel. No lo puedo hacer. Si lo hago, el cadete morirá, respondió el científico. Entonces morirá como un héroe, sirviendo a su patria, replicó el coronel. El científico miró hacia la gran masa negra, contemplando las posibilidades. Lo siento, pero tendré que convertirme en un traidor, dijo el científico mientras acercaba su mano a los controles, antes de ser detenido de un balazo en la cadera. Lo siento, pequeño Einstein, pero el mundo humano está tan solo un paso de sostener el mismísimo universo en la palma de su mano, exclamó el coronel. Este se sentó a los controles y puso la máquina a su máxima potencia. En el radio solo se escuchaba un fuerte sonido de estática, seguido de una serie de balbuceos ininteligibles. Dime, cadete, ¿qué ves?, preguntó el coronel, casi extasiado. Veo, es hermoso. Allí se cortaron las comunicaciones. El cadete fue recuperado. De sus ojos brotaban un extraño líquido. Después de una serie de análisis se determinó que era una especie de solución salina. Eran lágrimas. Pero para este tiempo la humanidad ya había olvidado lo que eran el llanto. El cadete estuvo inconsciente por un par de días. Al despertar, lo primero que vio fue a su coronel. Buenos días, bella durmiente. Este descanso tan largo, tendré que cobrártelo luego, exclamó el coronel, siempre con sus bromas de mal gusto. Cuando lo supere en rango, se lo cobraré, contestó el cadete con un poco de debilidad. Diste un largo viaje. Todos estuvimos expectantes a la hora que despertaras para que nos contaras cómo te fue, exclamó el coronel. Claro, entregaré mi reporte cuando pueda, respondió el cadete. Esto es extraoficial, pero ¿podrías decirme qué viste al final de tu viaje?, preguntó el coronel, perdiendo un poco la compostura. No me lo creerá. Vi la cuna de la humanidad, el nacimiento y muerte de los astros, y cuando fui más allá, lo vi a él,
respondió el cadete maravillado. ¿A él? ¿A quién viste?, preguntó el coronel intrigado. Lo vi, al grande, vi a Dios, y era hermoso. Para ese entonces la humanidad ya había dejado a un lado cosas como la religión, las supersticiones, los mitos y las leyendas. Ahora solo se recordaba como un episodio más en la historia de la humanidad. Ahora la humanidad solo se movía en pro del progreso y la eficiencia. Sin embargo, las palabras del cadete, más que maravillar a los científicos y militares presentes, los preocupó. Se decidió mantener el experimento como un archivo clasificado hasta hacerle más estudios.